Recientemente, 30 emprendedores trujillanos tuvieron la oportunidad y la suerte de poder ser seleccionados por la organización Aprende, que junto a la Fundación Casimiro y la Embajada de Estados Unidos los estuvieron encaminando durante 3 días para lo que es un verdadero enfoque y un mejor desarrollo de sus emprendimientos. Uno de sus facilitadores, el psicólogo Kabir Mendoza, estuvo con ellos y hoy en Aldea Universitaria estará conversando con nosotros acerca de cuáles son esos elementos que pueden ayudar a reforzar el liderazgo en los emprendedores en tiempos de crisis. Hoy en Aldea Universitaria vamos a estar conversando con el psicólogo Kabir Mendoza. Él pues es egresado de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo con una especialización en psicología clínica y actualmente pues estudia en lo que es el doctorado de educación superior en la Universidad de los Andes, donde imparte también clases. Y con él pues vamos a estar conversando acerca de un tema muy interesante, tiene que ver con el reforzamiento del liderazgo en emprendedores en tiempos de crisis. Bienvenido, Kabir. Bien, muchas gracias a ti por tu confianza, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el liderazgo de emprendimiento. ¿Es igual al liderazgo empresarial? ¿Se trata de la misma manera? Tienen ciertas cualidades que se repiten, ciertas cualidades comunes, y hay otras diferencias que son contextuales, ¿verdad?, que hay que tratarlas y abordarlas de otra manera. Ejemplo, en el liderazgo de emprendimiento, los aspectos, las actitudes como la motivación, las ganas de vivir, la manera de cómo escudriñamos los escenarios, ¿okay?, es muy importante porque necesitamos diseñar las actuaciones, diseñar los escenarios, entender la visión, entender la misión. Pero en el liderazgo empresarial, aunque es otro contexto, digamos que se necesita también mantener todo el tiempo una retroalimentación y una vinculación con el contexto. Por lo tanto, tienen áreas comunes, pero también hay diferencias en función a los contextos. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener en estos momentos un liderazgo o debe manejarse el liderazgo dentro de los emprendedores? Bien, hay que entender primeramente el contexto, ¿verdad? Sabemos y tenemos que reconocer que hay un momento de crisis, un momento difícil en la parte económica, en la parte social. Sin embargo, como dice Goleman, ese espacio o ese punto que tenemos en la retina y en la conciencia, que es un punto ciego, saber reconocerlo, saber buscar de una u otra manera la mejor actitud con C. ¿Por qué? Porque si nosotros nos centramos únicamente en los problemas, nos centramos en las cosas difíciles, nuestra capacidad un poco de emprendimiento o de soñar se nos pone un poco turbia. Empiezan a sufrir algunos venezolanos, algunas personas, sobre todo los jóvenes, de lo que es desesperanza aprendida. En cambio, cuando nosotros empezamos a tener una actitud propositiva ante la vida, una actitud de que sí se puede, con un orden, una disciplina y entendiendo el contexto, entonces puede empezar a hablar de que el emprendimiento está más nutrido, más fortalecido, ¿okay?, y más real. Muchas personas se confunden y dicen, ¿será que tenemos que no reconocer el contexto difícil que estamos viendo? No. Otros dicen, ¿será que acá no puedo hacer nada, sino tengo que irme del país? Nosotros respetamos profundamente de Psicología para Emprendedores, por ejemplo, la organización Aprende, de que sí, que hay un momento difícil y aquellas personas que pueden inmigrar, pues lo pueden hacer sin ningún problema y les deseamos lo mejor. Pero quien se quede debe tener una buena actitud, porque el que se va con una actitud de perdedor, donde vaya, va a llevar esa actitud y ese ambiente lo va a crear. En cambio, el que se queda debe reconocer que hay una crisis económica, pero también debe reconocer que los momentos de crisis son grandes oportunidades y que hay que entender el proceso para poder ver luego un futuro diferente. Hablamos mucho de Japón, hablamos mucho de Alemania, son países súper desarrollados, son una potencia, pero no iniciaron así, no siempre fue así, eso tuvieron que pasar y atravesar momentos difíciles, momentos duros, y hubo personas que salieron, millones de personas que salieron, pero hubo personas que se quedaron y que tuvieron una actitud diferente, una actitud de emprendimiento, una actitud de disueño, dice Pérez de Clarín, ¿verdad?, para poder lograr lo que ahora son esas potencias. Realmente esa frase de actitud es mucho la que utiliza el sociólogo Carlos Saúl Rodríguez. Ajá, Saúl, en colega. Su libro, el colega, bueno, él siempre maneja lo que es la palabra la actitud, y casualmente es ese momento donde uno tiene que emprender esa actitud en esos momentos más difíciles, donde él cuando nos narra en su libro, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud, es simplemente saber ver o como que otra perspectiva de la vida para poder superar todo ese tipo de obstáculos. En el caso del venezolano, el venezolano es un líder nato.
Hablar de liderazgo nato es un poquito comprometedor, ¿ok? Digamos que nosotros podemos desarrollar un tipo de liderazgo. Lo que sí puedo hablar es de héroes, ¿ok? O de personas bastante valientes a la hora de enfrentar las crisis. Yo pienso que el venezolano es uno de ellos, ¿ok? La manera como muchos, no todos, ¿verdad? Pero muchos venezolanos están enfrentando la crisis, la inyección de esperanza que se les está haciendo, la actitud de compromiso, ¿ok? De trabajo y de creatividad, y yo quiero que hagamos énfasis en este valor de la creatividad, ha permitido, ¿ok? Que se vean otros escenarios, que se vean otras actuaciones que están dando ya efecto. Y yo creo que nosotros, desde esa comunicación, el trabajo que estás haciendo tú y todo lo que tenemos la oportunidad de hablar a través de un medio de comunicación, a través de una charla, de un taller o cualquier escenario que nos permita hacer comunicación, es necesario incentivar a que esa actitud sea una actitud de lucha, de emprendimiento y sobre todo de esperanza. Lo más peligroso que nos puede pasar como venezolanos, lo más peligroso que nos puede pasar como emprendedores es perder la esperanza. Fíjate que uno de los últimos digamos, psicólogos reconocidos a nivel mundial estuvo en un campo de concentración nazi y precisamente narra de que cuando las personas perdían la esperanza, la muerte los acechaba más rápido. No era cuestión de salud, era siempre la misma comida, siempre el mismo trabajo forzado. Sin embargo, cada vez que perdían la esperanza, la muerte los rondaba. Entonces yo pienso que es muy importante, personas que tienden a perder la esperanza, a deprimirse. No estamos diciendo que el momento histórico, económico, social que estamos viviendo no es difícil. Claro que es muy difícil, muy duro, pero es más fácil enfrentar y salir, digamos, victorioso de un escenario difícil con una buena actitud y con una conciencia de esperanza, a perderla y entregarnos completamente a la depresión, a la desesperanza y a trabajar de manos caídas. ¿Cuáles son esos elementos, ya para finalizar la entrevista, esenciales que debe tener un emprendedor en esos momentos cuando a veces se ve vencido ante tantas situaciones negativas que él puede enfrentar en un momento dado? Ok, yo puedo mencionar 3 valores importantes, ¿ok? Y lo voy a mencionar el primero al menos de manera binomial, ¿ok? Es decir, constancia y perseverancia, que no son las mismas, ¿verdad? Muchos lo hemos escuchado. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros nos podemos caer, nosotros podemos cometer errores, pero la actitud, el comportamiento, la parte de la voluntad de volver a empezar es muy importante, ¿ok? Podemos fracasar, pero volvernos a levantar es muy importante. Podemos caernos 7 veces, pero volvernos a levantar es muy importante. Número 2, está la fe, el binomio fe y esperanza, ¿ok? Son 2 hermanos, 2 hermanas muy importantes, fe y esperanza. La fe de la conciencia, de la parte espiritual, no perder la fe, cualquiera sea la fe que profesan. En nuestro caso, los que creemos en Dios, los que tenemos esa fe en que Dios tiene cierto control de las cosas y que nosotros estamos en base a esa función, es importante. Los que tienen otra fe, otra esperanza en esta creencia, pues maravilloso. Pero que tengan ese anclaje, ¿ok? De fe y esperanza para poder proseguir. Y tercero, es necesario, pues no podemos seguir viviendo una vida, digamos, incongruente con respecto al negocio o al emprendimiento. Es decir, te decía, la creatividad y entender el contexto es muy importante porque no podemos seguir siempre haciendo lo mismo. Hay personas que yo me consigo en la consulta psicológica y me dicen, pero es que he hecho 10 veces. ¿10 veces qué? 10 veces lo mismo. Debes empezar a probar, hacer 10 cosas, pero 10 cosas diferentes. O sea, hay que romper ese engrama cerebral, ¿ok? Las grandes corporaciones, nosotros bien venimos de un evento de emprendimiento sostenible con la Fundación Aprende, Germán Parga y otras personas, y ese aspecto de creatividad, esa mezcla de creatividad, esa mezcla de fe y disciplina en el trabajo da frutos maravillosos, y yo les he llamado a este grupo de muchachos emprendedores que estuvimos allá en Boconó, el remanente. Porque si hay remanentes, si hay esperanza, hay personas que están trabajando con esto, como ese grupo de 32 muchachos, entonces podemos hablar con toda seguridad que hay una Venezuela que va a resplandecer en cualquier momento y que ya se está trabajando en eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias al psicólogo Kabir Mendoza por estos importantes normas que nos acaba de mencionar para poder mantener bien reforzado lo que es el liderazgo, pero sobre todo, tú dijiste, creatividad, fe, y por supuesto, lo que es la esperanza. Esperanza, la fe, constancia, perseverancia y actitud. Y la disciplina. La disciplina se me había olvidado para que todos ustedes puedan ser exitosos y por supuesto saquemos adelante este hermoso país. No se aparten de Mercadeando porque a continuación tenemos un interesante tema en Coach para Todos. Luis Velázquez es un emprendedor dedicado a la producción audiovisual con una pasión del social media y del mundo 2.0. En el portal planemprendedor.es aparece uno de sus trabajos donde revela los 5 elementos para hacer rendir a los empleados en el trabajo, que a continuación les comparto.
La primera es la motivación, vista como la mejora en los ajustes salariales, horarios flexibles, agasajos, conversatorios grupales o reuniones de enfoque. Un empleado con libertad es más creativo y productivo. La segunda es las necesidades básicas, ofrecer un excelente ambiente de trabajo que conste de iluminación, clima fresco, lugar limpio, disposición de todas estas herramientas para ejercer su labor lo hacen mucho más fácil. Los beneficios económicos también están. Los empleados mejor remunerados tendrán mayor disposición a ejercer cualquier tarea asignada. De hecho, le motiva a escalar posición en la empresa, inspira el deseo de superación. La 4 son las condiciones laborales estables. La seguridad de su puesto en la empresa le permitirá tener metas a largo plazo en su proyección profesional dentro de la empresa. Y el último, desarrollo profesional. Los ascensos de cargo deben ser una necesidad primordial a ofertar en los emprendedores cuando llegan a una empresa. Con estos 5 elementos que les acabamos de facilitar en Coach para Todos, les espero que sean de mucha utilidad para todos los empresarios y comerciantes trujillanos. De esa manera ustedes podrán hacer que sus trabajadores se incentiven un poco más. Antes de ir a la pausa, quiero recordarle a todos ustedes mis redes sociales. En facebook.com/Marianela Campos, en Twitter, @NelaCampos al final con @S. También estamos en Instagram, donde ustedes nos pueden seguir con el @MercadeandoTV. Y si quieren volver a compartir este programa, simplemente suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mercadeando TV. Vamos a una pausa y al volver cerramos el programa con la sección Emprendamos.